Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días para todos los seguidores de los medios de comunicación de nuestra querida diócesis de Cúcuta. Muy buenos días para los radioescuchas, los que nos siguen a través de Voz Dei y para los que nos ven a través de la televisión. Hoy la iglesia y todos nosotros celebramos la fiesta de un apóstol muy querido. Y por eso tendremos una lectura, un texto muy rico y muy especial. Celebramos hoy la fiesta de San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús, el discípulo que Jesús amaba. Y el Evangelio está tomado de San Juan, indudablemente, capítulo 20, versículos 2 al 8. Antes de leer esta palabra, quiero invitarte a que le pidamos al Señor que nos regale su Espíritu, que nos inunde con su Espíritu, para que esta palabra que vamos a leer, que vamos a proclamar, la podamos entender. Ella se convierte en alimento de nuestra vida, en luz de nuestra existencia, y nos permita conocer más a Jesús y creer más en Él como el discípulo amado. Dice San Juan: el primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le había cubierto la cabeza, no por el suelo, con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, como les decía al principio, hoy celebramos la fiesta de un apóstol muy querido. ¿Por qué les digo que es muy querido? Bueno, porque según la tradición es el autor del Evangelio de San Juan. Porque según la tradición es el autor de 3 cartas. Y además sería el autor del libro del Apocalipsis. Pero, como nos dice el Evangelio de Juan, es el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo quisiera en este día invitarlos a que miremos 3 momentos de la experiencia de este discípulo con Jesús. El primero, en la última cena. Dice el Evangelio y la tradición y sobre todo la iconografía en las pinturas, encontramos a Juan, al discípulo que Jesús amaba, recostado en el pecho de Jesús. El discípulo que Jesús amaba y que había experimentado el amor de Jesús, la cercanía de Jesús. Allí en la última cena. La segunda escena que me llama la atención es el ver a Juan, y el Evangelio nos lo presenta, Juan y María al pie de la cruz. Es una figura que vemos en muchas imágenes, pero que realmente me impresiona y nos debiera impresionar. María al pie de la cruz, erguida, y Juan
y recibe esa palabra de Jesús: Hijo, he ahí a tu madre. Juan, el discípulo amado de Jesús, recibe el encargo de cuidar a María, de protegerla, de quererla, de llevarla a su casa y de experimentar también, podríamos decir, el amor de María. Y en tercer lugar, lo que nos dice hoy el Evangelio es bellísimo, porque Juan, después de haber escuchado la noticia de María Magdalena, él sale corriendo. Dice el Evangelio que fueron Pedro y Juan al sepulcro y fueron corriendo. Y llegó primero Juan, el discípulo amado. ¿Saben por qué? Porque es que el amor nos pone presurosos. El amor nos da fuerzas. El amor nos atrae, nos entusiasma, nos llena de energía. Y esa es la experiencia de Juan. Y luego entra también Pedro. Y Pedro ve los sudarios y ve todo por el suelo bien doblado. Y dice el Evangelio que entró el discípulo, entró Juan, vio y creyó. ¿Creyó qué? En la palabra que Jesús había dicho, que al tercer día resucitaría de entre los muertos, que debía resucitar de entre los muertos. ¿Y qué lo llevó a creer? Lo llevó a creer la cercanía, el amor, la relación que existía entre Jesús y Pedro, y Jesús y Juan, entre Jesús y el discípulo amado. Es que el amor nos lleva a comprender en profundidad. Es que el amor nos lleva a entender, nos conduce a entender. Y ahí nosotros podemos ver y podemos entender, valga la redundancia, cuando una mamá le dice a su hijo: ¿y a ti qué te pasa? Y el hijo responde: ¿por qué, mamá? ¿Por qué me dice eso? Y la mamá dice: es que yo te conozco. Casi que le está diciendo: es que yo te amo. Y como yo te amo, yo te interpreto. Y como yo te amo, yo te conozco. Y como yo te amo, yo sé lo que tú estás sintiendo. Y entonces Juan, el discípulo amado, vio y creyó en la palabra de Jesús, en lo que Jesús había dicho. Y esos signos se convirtieron en un motivo de fe para creer. Y por eso podemos decir que Juan en su evangelio nos presenta una cantidad de signos para que también nosotros creamos. Creamos en que el Hijo de Dios no solamente se hizo carne, en que la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros, como empieza el Evangelio de Juan, sino que esa palabra que se hizo carne, que asumió nuestra humanidad, ese hombre Jesús que murió en la cruz, resucitó y está vivo y está con Dios y nos ha abierto a todos nosotros el camino para hacernos hermanos y para llevarnos hasta Dios, para introducirnos a Dios. Que el Señor nos dé la gracia de leer todos los signos que el Señor nos regala, signos de su acción y signos de su presencia en nuestra vida. Para todos, un feliz y santo día. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.